crece la angustia por la desaparición de un joven cordobés hace ya 11 días en Chile durante una exploración. Su madre continúa con las esperanzas de conocer el paradero de su hijo y qué fue lo que sucedió. No nos vamos a dar por vencidos, seguiremos hasta saber algo de él, hasta encontrarlo. Es lo que esperan desde hace más de 10 años la familia Roldán Guzmán, saber qué pasó con Marco, su hijo, desde esa tarde del 6 de enero del 2013, donde se perdió su rastro. Desde ese entonces, sus esperanzas no decaen con el pasar de los años. Con respecto a la causa de Marco, sigue abierta, hay diligencias pendientes que se deberían haber hecho en enero de este año, que se cumplieron los 10 años de la desaparición de Marco. Luis Roldán y Cándida Guzmán siguen esperando novedades sobre la búsqueda de su hijo. Para ellos, el caso no está cerrado. La causa tuvo muchas falencias, sobre todo en la primera etapa, con errores tan evidentes que llaman la atención. Y me recuerdo de él es el último abrazo, me recuerdo habérselo dado en la terminal, donde lo vimos, ¿no es cierto?, que partía y él subido al bus y mirar, esas son las imágenes que traigo. Marco salió de expedición buscando hacer un tour por Sudamérica, empezando todo esto en nuestro país. El joven de 29 años estaba a curso de terminar la carrera de ingeniero en sistemas y emprendió esta expedición junto a su amigo Mario Olivera. La pareja de amigos quiso subir el cerro Cancana en la localidad de Cochihuas, en la cuarta región. Todo también en compañía del francés Frédéric Deltour, a quien conocieron en dicha localidad. Yo los vi cuando venían pasando por mi casa y me preguntaron cómo era el acceso al cerro. Entonces yo les expliqué un poco que no había permiso de partida, pero que si ellos iban cerquita podían pasar. Entonces les di las indicaciones necesarias para una expedición pequeña. Íbamos a subir un poco y bajar, era una experiencia, digamos, corta, una aventura corta. Por eso no llevamos ni tanta agua ni tantas cosas. Yo lo seguía y después creo que caigo, me resbalo en realidad, me raspo, entonces yo tenía unas zapatillas que no eran adecuadas para eso. Entonces dije que me iba a volver. Bueno, ahí Marco me ayudó a subir hasta la mitad del camino, digamos, me ayudó cuando me había caído. Bueno, yo le digo que no sabía si iba a continuar. Con el francés él siguió trepando, digamos, Marco. Desde ese día, el 6 de enero del 2013, nada más se supo del paradero de Marco Roldán. David Mechea era funcionario de Carabineros en ese entonces y le tocó trabajar en este caso, que le arrojaba su investigación sobre lo que habría ocurrido. Pudimos establecer que efectivamente había ocurrido un hecho relacionado a una agresión entre personas del mismo sexo y que se había generado posteriormente la desaparición de Marco Roldán en el sector de Cochihuas. Antes de un año de la desaparición de Marco, PDI hizo un detallado relato sobre lo que habría pasado con el turista francés, quien habría sido el último que estuvo con Marco. Agregando información, la última fotografía que se tiene del cordobés fue tomada por Frédéric Deltour. Existían, y bueno, hasta el día de hoy lamentablemente existen especulaciones referentes a su implicancia que pueda tener en los hechos. No obstante, se hizo un trabajo bastante profesional, multidisciplinario, y dándole alcance a él, fue ubicado a través de la Interpol en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, donde fue entrevistado por personal de esta unidad. Por este y otros detalles es que la familia Roldán Guzmán tiene reparos sobre el trabajo de quienes llevan a cabo este caso y siguen ellos buscando con toda la fe alguna respuesta sobre qué pasó con Marco Roldán Guzmán. Nos mueve y nos da fuerza para seguir en la lucha y seguir buscando a Marco. La incertidumbre de no saber qué pasó no te permite estar, no te permite vivir, no te permite continuar. ¿Qué piensan que a una década de su desaparición no se tenga ningún atisbo de qué pasó con el joven de 29 años? Es una agonía para nosotros, cruel, interminable. Hace 10 años que esta historia es nebulosa, hace 10 años que nada se sabe de Marco y hace 10 años que su familia y amigos lo buscan sin perder la esperanza de volver a abrazarlo. Y saber que en algún momento qué pasó con Marco, que por algún motivo alguien pueda saber algo
o que pueda surgir alguna cosa que nos lleve a terminar con la incertidumbre que estamos sufriendo desde hace 10 años. Bueno, ahí están los detalles sobre este caso que sin duda impresiona por la cantidad de tiempo que ha pasado y por el poco avance que ha habido en materia judicial para aclarar qué es lo que realmente pasó con Marco Roldán. Estamos con Mario Olivera, enlazados para conversar. Él es amigo, estaba con Marco en el momento en que hicieron este viaje, pero entiendo que, Mario, buenas tardes, tú decides quedarte, ¿no? Y no ir directamente a la zona donde se le pierde el rastro a Marco, ¿no? ¿En qué momento, digamos? En el momento en que iban a emprender una expedición, entiendo, hacia el sector donde a él se le pierde el rastro. Hay un momento que tú tomas una decisión de no seguir adelante, ¿no? Claro, en realidad es que estábamos subiendo los tres y yo me vuelvo por esto de que lo que decían, lo que pasaba en el video. Del calzado, de la zapatilla, del lugar, de mí, digamos, de que no. De hecho, nunca habíamos subido el cerro, ningún cerro por mí, digamos, de algún modo. Y cuando llega el francés, que tenía mejor estado físico y todo, es que con Marco como que se invitan a subir y yo los acompaño, y cuando veo que ya no es algo que a mí me gusta mucho ni nada, y cuando me caí de más, como que dije, bueno, ¿para qué voy a seguir si no es algo que a mí me gusta hacer, sino que era más una aventura, un rato y volverme? ¿Qué pasó? Volvamos a ese momento. ¿Tú te quedaste en el lugar donde te separaste con ellos o te devolviste a la zona donde estaban? No, me volví al camping donde estaban. Al camping. Y cuando después no tienes noticias de Marco y empiezas a tratar de buscar alguna explicación respecto de dónde está, ¿te topas con el turista francés? No, él vuelve solo a donde estábamos y me dice, Marco se iba a quedar sacando unas fotos. Él es, digamos, es normal que haga eso, digamos. No es algo que me sorprendiera, digamos, que se haya querido quedar solo, porque él, digamos, sabe un montón de su cuerpo, ha trepado, hacía un montón de cosas, digamos, que no me sorprendía que él se hubiese quedado solo y sacando una foto, porque además era bastante plano el cerro, no había, viste, muchas cosas raras, digamos, como, no sé, árboles o piedras tan gigantes o huecos, no sé, por lo menos lo que se veía de ahí abajo, eso. O sea, no se veía peligroso el lugar. Claro, entonces, nada, era como es como dice Juan en la nota, como una excursión tranquila, ir y volver por un camino. Hay una parte que ellos treparon y yo o sea, digamos, había como un camino marcado y ellos querían trepar, entonces medio ahí, bueno, cruzaban, pero no era algo tan difícil, entonces, digamos, no era algo, viste, complicado, que, bueno, yo dije, bueno, ya va a venir, nunca vino, entonces... Y han pasado 10 años desde que no vino, salimos, ¿no? Es mucho tiempo. Es demasiado. Ahora, demasiado para un lugar que no es tan, como te decía recién, tan peligroso a la vista, por lo menos, siendo alguien como él, digamos, también. Ahora, aquí las dudas necesarias que aparecen en este caso surgen principalmente por el contacto con el turista francés, ¿no? Esta persona aparece de repente en medio del viaje que ustedes estaban realizando y las dudas son qué tan pendiente estaba él de Marco en el momento en que se quedaron ahí, por qué se separa de él y no lo espera, pero hay muchas preguntas pendientes también que tienen que ver con el contacto que él ha mantenido en el último tiempo sobre este caso con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso abordamos todas esas circunstancias que también llaman mucho la atención respecto de este turista francés. Vamos a la pausa. Perfecto. Y volvemos. Estamos aquí en Contigo en Directo conversando sobre el caso y la desaparición de Marco Roldán hace 10 años ya. Estamos conversando con Mario Olivera, su amigo, con quien emprendió este viaje desde Argentina hacia Chile. Él desapareció en el sector del Valle del Elqui y Mario en algún minuto toma la decisión, para contextualizar a aquellas personas que recién se vienen sumando a nuestra sintonía, de no seguir subiendo en un ascenso que estaban realizando por el lugar, en una expedición.
y por lo tanto se devuelve, pero después con la esperanza, me imagino, de ver a tu amigo, pero después eso no ocurre. La pregunta que habíamos dejado planteada es: ¿qué tan preocupado viste tú a este turista francés que ustedes conocieron y con quien iniciaron esta expedición? Del caso de Marco, ¿él se acercó, tú lo viste en algún minuto problemado por lo que había pasado? No sé si te comentó por qué no lo esperó, a pesar de que él quisiera estar solo. Nunca estuvo preocupado. Desde que llegó me dijo que se había querido quedar. En un momento dijo algo como que cuando le dijo que se bajaba, le sugirió que viniera con él, porque no tenían mucha agua y demás. Eso es lo único que comentó. Le dije que estaría bueno que venga conmigo o algo así. Pero después cuando le dije, che, vamos a buscarlo, me acompañó. No, ya debe estar viniendo. Y como que, bueno, mucho interés no tenía en ir a buscarlo, digamos. No le dio mucha importancia. No, porque, qué sé yo, por un lado quizá percibía lo mismo que yo, esta cuestión de que no era algo tan peligroso y que se podía bajar rápido, digamos. O sea, lo entiendo un poco por ese lado, en ese momento. Ahora con la distancia y con lo que pasó. Eso en una primera instancia, ¿no? Después pasaron las horas, claro, y él seguía sin aparecer y su actitud cambió o no cambió. No, siempre estuvo igual, de hecho. No me acompañó tampoco ahí hasta el pie del cerro, ni... Como que desde que pasó eso, él ya casi se quedó en la carpa hasta el otro día que llegaron carabineros y lo levantaron y tampoco quiso ir, digamos. Entonces, o sea, de hecho no volvió a subir el cerro. Después cuando fue con un carabinero, estaba desde abajo apuntando donde fue la última vez que lo vio. O sea, ni siquiera tuvo voluntad de colaborar con la investigación que estaba haciendo Carabineros en ese minuto. En ese momento, claro. De hecho, nosotros, yo pasé toda la noche despierto. A las 5 de la mañana íbamos a subir con Juan al cerro y después, dijimos, esperemos que sea un poco de día. Y en ese momento llegó Carabineros y le golpearon como la carpa, digamos, para que salga y no quiso salir. Como que no hubo una actitud muy proactiva de ayudar, digamos. Y después, que se fue ahí nomás, eso también fue raro. ¿Y cuánto tiempo después pasó hasta que él se va del camping? Que se va a Perú, que se va a Chile. Claro. Y fue no sé, el martes, digamos, porque el lunes estuvimos haciendo esas cosas y el martes a la mañana se debería. O sea, esto pasó el domingo a las 6 de la tarde. Y digamos, el martes ya no estaba. Y el martes creo que a la mañana se fue, si no me confundo. O sea, estuvo un día, ¿no? ¿Y hubo algún interés, por último, en mantenerlo acá? ¿Tú supiste si en algún minuto, no, por ejemplo, Carabineros o alguien que estuviera realizando la investigación estuviera preocupado de que esta persona no se fuera de Chile? No, nadie lo detuvo ni nada. O sea, yo también me hago cargo, digamos, de algún modo porque, o sea, yo nunca pensaba que, obviamente, ya pasaron 10 años, como dijiste recién. Claro. Nunca pensé que iba a llegar a esto, ¿no? Pero, o sea, porque para mí, a lo sumo, se había caído, estaba ahí, se había quebrado el pie, digamos. O sea, nunca pensé que esta persona podría haberle hecho algo como para decirle, che, quédate, porque además mi cabeza tampoco estaba, digamos, tan fría para pensar en ese tipo de cosas, como quédate hasta que sepamos qué pasó, ¿entendés? Perdona, entonces, ni los carabineros ni nada, ni yo. Ni sí. Tú. Ahora, ¿tú crees que esta persona tiene que ver con su desaparición, con la desaparición de Marco? Es una posibilidad, pero no creo que sea la posibilidad. O sea, ¿tú crees que hay más de una? Sí, porque en realidad, o sea, si le hizo algo, digamos, ¿qué lo hizo? Digamos, ¿dónde está Marco? Digamos? O sea, él no tiene acceso a nada en ese lugar, no conocía el lugar, supuestamente, no sabemos, pero, o sea, ¿qué hizo con Marco? Digamos, si le hizo algo. Entonces, es como menos posible para mí que alguna otra posibilidad, digamos, como que es la menos posible, pero obviamente al no saber nada es una posibilidad, ¿no?
Claro. Bueno, te queremos agradecer, Mario, por haber conversado con nosotros y, por supuesto, por revivir los momentos que se vivieron en la instancia cuando se supo, ¿no? En ese momento en particular, cuando se supo que Marco no regresaba. Por supuesto, nosotros seguimos muy pendientes de la investigación y ahora queremos conversar. Muchas gracias, Mario, por este contacto. Perfecto. Vamos a Gracias conversar a ahora por sí, por supuesto, y además la idea es poder darle visibilidad a un caso como este, aunque hayan pasado 10 años, hay respuestas que entregar, ¿no? Y hay respuestas que faltan en este caso. Muchas gracias. Vamos a tomar contacto ahora con los padres de Marco. Estamos con Luis Roldán y Cándida Guzmán desde Argentina por Zoom. Ellos nos van a contar parte de esta situación lamentable que les ha tocado vivir durante 10 años. Estábamos tratando, muy buenas tardes, de poder ir reconstruyendo parte de lo que pasó en el momento en que Marco desaparece, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes que son las principales falencias? Nosotros presentamos una nota ya sobre el caso de Marco para que la gente que nos está viendo tuviera todo el contexto de su desaparición. Pero ustedes mencionaban ahí que se han producido errores y errores evidentes. ¿Cuáles son los principales errores que se han producido en esta investigación? Hola, buenas tardes, soy Luis y bueno, siempre gracias por visibilizar justamente la desaparición de nuestro hijo. Creo que es la forma que vamos a mantener esto vivo, la búsqueda. ¿Cuáles serían los principales errores que ustedes advierten que se han producido en esta investigación desde un principio? Justamente lo que nos decía Mario, ¿no es cierto? El francés. Hola. Sí. Hola, hola. Sí, no hemos perdido la conexión. Siga nomás. Lo estamos viendo y escuchando. ¿Nos escuchan? ¿Ustedes nos escuchan? Lo estamos viendo y escuchando. Ah, perfecto. No, porque había una voz de fondo, disculpen, que le decía que acá lo importante, justamente en base al relato de Mario, es cuando nosotros llegamos a Cochihuás, que fue el día 9 a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, mi esposa lo primero que hace es preguntarle al mayor Maldonado, que estaba a cargo de la búsqueda, el carabinero, por el francés. Es lo primero que le preguntó, ¿eh? Y él dijo, no se preocupen que el francés está en Chile y no va a salir de Chile, lo tenemos identificado. Y justamente eso fue lo raro y llamativo, que al otro día a las 10 de la mañana salió del lugar. Y ahí para mí es fundamental eso, que no se le tomó declaración. Y a Mario se le habían tomado 3 declaraciones. O sea, entonces ahí para mí está el error básico y fundamental y no entendemos por qué no se le tomó declaración. ¿Por qué no se le pidió a él que accediera al cerro? Era una persona preparada, según él, que después, como 4 meses después, le tomaron declaración y dijo que él había subido muchas veces a otros cerros, mucho más importantes, incluso habló del Everest. Entonces, ahí para mí es lo principal y fundamental, o sea, ¿cómo a nadie se le ocurrió que ese señor tenía que haber recorrido cada espacio de ese cerro para ver qué pudo haber pasado con Marco? Segundo error muy claro y muy gráfico es que no se sabe por dónde bajó él. Entonces, al no tener, digamos, el camino recorrido con Marco, al no saber por dónde descendió, al no no se le pudo consultar porque, vuelvo a repetir, no se hizo el lógico, digamos, pedido de haberle hecho la toma de declaración, nada de eso supimos. Entonces, todas las fuerzas empezaban a subir al cerro y si había alguna huella, que es tan importante, por eso nunca entendemos qué pudo haber pasado. Parecía que esto no estaba manejado por gente que sabía o adrede todo se hizo para que todo se pueda borrar, porque en definitiva, digamos, toda esa gente que subió, todos los policías subían uno detrás de otro y podían borrar esas huellas lógicas que pudo haber habido de qué pudo haber pasado, qué es lo primero que uno puede hacer en un lugar donde incluso todas las huellas quedan marcadas. O sea, uno camina por ahí y queda la zapatilla marcada.
O sea, ¿ustedes consideran que no hubo ningún cuidado tampoco con el lugar donde se le perdió el rastro a Marco, ¿no? Tampoco no hubo ningún manejo científico del lugar. No, eso fue uno de los errores, digamos, más grandes que hubo, porque no se tuvo en cuenta de cerrar el área, de tomar huellas que por lo menos hoy en día hubiésemos sabido si Marco realmente quedó arriba del cerro o bajó con Frederick. Eso fue para mí el error más grave que pueden haber cometido, porque bueno, después se enfocó en subir y bajar el cerro sin saber en realidad si Marco realmente quedó arriba del cerro. Lo siguiente fue que decir, el francés, ¿por qué lo dejaron ir sin siquiera colaborar y decir exactamente dónde había quedado Marco? Eso fue otra de las cosas que no se tuvo en cuenta. Es decir, este señor, por lo menos, que él dice ser tan solidario, tendría que haber subido y decir exactamente dónde quedó Marco. El carabinero empezó a subir y bajar y sin siquiera saber el punto cero, porque yo digo, ¿y cómo empezaron la búsqueda? ¿Fueron al punto cero? No tenían ni idea. Claro. Entonces, decir, a cualquiera me parece que se le ocurre decir, bueno, vamos a partir, a ver, ¿dónde quedó Marco y para dónde fue? Claro. Eso me parece que era lo lógico y lo principal que tendrían que haber hecho. Claro que sí. Queremos sumar a esta conversación a David Michea, también es un ex carabinero que participó en la investigación y por lo tanto tiene algunos antecedentes respecto de lo que estábamos conversando. David, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo cariñoso a Luis y Candy, que todos los años veo como el sacrificio que hacen por venir a Chile en búsqueda de la verdad y la justicia. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por entenderlo así. Sí, David, preguntarle si usted participó de la investigación desde un principio o tomó la investigación después. A ver, todas las investigaciones que nacen por algún hecho delictuario, alguna necesidad de investigar algún tipo de caso que ocurra en un determinado sector por ambas policías a través de las instrucciones del Ministerio Público, esta se desarrolla en etapas. A mí me tocó, como podríamos señalar, la segunda etapa, que era la búsqueda de información. A través del plan de búsqueda de información, en la cual se me asignó, siendo alumno de la Escuela de Suboficiales y agregado a la cuarta zona de Serena, nos tocó subir al sector de Cochihuas con la finalidad de verificar información que ya se tenía y que se estaba trabajando por los organismos especializados, que era principalmente el objetivo primordial: encontrar a Marco Roldán, saber su itinerario de su día que había hecho al cerro conjuntamente con sus amigos que había efectuado la expedición, y también la participación importante que pudo haber tenido el ciudadano francés al momento de haber ocurrido un accidente, haber ocurrido un hecho desafortunado, o simplemente ver qué tipo de colaboración tenía esta persona. Dentro de todas estas diligencias siempre nosotros tuvimos la información no tan solo de los mismos lugareños, sino de turistas. Encontramos la información de un arriero, un señor de edad, que ¿qué dijo el arriero? Nos señalaba que la primera información que nosotros recogimos, el conflicto que se había generado entre el ciudadano francés y el ciudadano argentino en el sector del cerro, que habían mantenido una discusión, que producto de esa discusión se habían separado y había llegado el ciudadano francés, ¿cierto?, al lugar donde se encontraban hospedados, que un detalle muy importante, dominaba la lengua española, por lo tanto podía tener una comunicación con el resto de las personas. Claro. El arriero, en un momento pasado toda esta época, cuando se inicia la subida y la bajada de los animales, él observó que andaban muchas personas buscando al ciudadano extraviado, al ciudadano argentino. Claro. Se encontró con personas que venían de Argentina, un equipo grande de socorro y búsqueda. Se encontró con ciudadanos chilenos, se encontró con policías, se encontró con gente que estaba trabajando en el sector, pero
nadie se había preocupado de revisar la ladera del cerro que daba hacia el sector de las quebradas, sector donde existe un follaje o matorrales de grandes alturas, pero sí sus perros, que eran 10 perros, habían ingresado a un sector donde se encontraban escarbando, sacando restos en este caso, de vestimenta, quien lo pudo observar dado la altura que se encontraba versus donde estaban los animales, y eso le llamó mucho la atención. ¿Y esa quebrada se perició? Yo lo desconozco porque, vuelvo a insistir, nosotros hicimos la segunda etapa. La primera etapa que finalizó en el mes de octubre del año 2013, toda la búsqueda. Por lo tanto, debe haberse periciado, porque nosotros la información que nosotros entregábamos la hacíamos mediante un informe, entregar a los mandos de Carabineros, y ellos disponían entregarlo, ¿cierto?, al Ministerio Público. Ya, pero cuando ustedes inician el segundo periodo de búsqueda, ¿ustedes no reciben un informe del primer periodo? No, solamente nosotros nos abocamos a la información que nos entregaron, que había que saber establecer. A ver, el sector de Cochihuás es un sector turístico campestre, por señalarlo así, ¿cierto? Histórico, que mantiene construcciones antiguas, por lo tanto no mantiene modernidad de cámaras en el sector. Sí, claro. Por lo tanto, teníamos que nosotros tratar de ubicar o trazar el desplazamiento que habían realizado estos jóvenes, tanto de subida como de bajada. Claro. Eso es la información principal. Pero lo que ustedes reciben en ese momento entonces es una orden. No reciben ni siquiera un expediente, un análisis de la primera búsqueda, una minuta respecto de los lugares que se rastrearon y los que no se rastrearon. No, porque esa todavía se estaba desarrollando. Nosotros llegamos a trabajar en el mes de febrero y en el mes de octubre. Claro, en el mes de octubre del año 2013 se termina la investigación, ¿cierto? La búsqueda por parte del Ministerio Público. Ahora, si tomamos en cuenta 10 años atrás, comparados a los hechos que han ocurrido en Chile de similares características, se ha utilizado tecnología de punta. Una traída del extranjero, que se puede utilizar en la búsqueda de personas. Recordemos también que en ese periodo anterior estaba el caso de en la octava región. ¿Martinson? ¿Cuál? ¿El de Jorge Matute Jones? ¿Eso? Correcto. También se utilizó tecnología de punta, se utilizó agente del FBI, gente extranjera que trabajó en la investigación. Pero después de muchos años, eso sí. Claro. Y de mucha presión de su familia. Claro. ¿Y por qué no se hizo lo mismo en este caso? Yo pienso que las primeras diligencias debieron haberse hecho con tecnología de la época, comparada a la que tenemos hoy en día, que hoy en día podemos utilizar drones, podemos utilizar otro sistema, y lo más importante, que después del año 2013, 14, 15 en adelante, no hubo un registro de personas que hayan subido al cerro que pudiesen haber encontrado alguna evidencia, restos de tela, zapatos, restos de... Pero David... alguna otra... Claro, pero al no constar que se haya buscado, por ejemplo, en quebradas del sector, ningún turista va a acceder a una quebrada propiamente tal. O sea, tienen que ser personas que sepan mucho de andinismo, excursiones, que tengan mucho conocimiento para meterse en ese lugar sin tener el apoyo necesario. Y lo hacen además con cierto equipamiento. Entonces también cabe la posibilidad de que nunca se haya buscado en ese lugar. Y eso es lo más grave de todo. Entonces la pregunta es si usted, en su calidad de ex carabinero, ¿puede dar fe de que la investigación que se hizo en ese entonces era una investigación precaria? Se hizo la mala búsqueda. Yo pienso que no se organizó como hoy en día se organiza en base a los protocolos de búsqueda que hay a la persona. Debe haberse redistribuido, haber generado cuadrantes del cerro para haber dispuesto, ¿cierto?, la búsqueda, y cada patrulla, cada persona que hubiese sido asignado a ese cuadrante o el sector de búsqueda hubiese tenido la información qué es lo que se encontró en el momento. ¿Por qué? Porque veíamos, tal como dice la señora Cándida, veíamos un grupo de personas buscando, gritando, nombrando, golpeando, etcétera, pero siguiendo las huellas. Y ese cerro tiene una sola huella subida y puede tener muchas de bajada.
pero la principal es la que, ¿cómo se llama? La que solamente se perició, por decir una palabra, pero no se buscó en los entremedios haber utilizado, por ejemplo, un arriero, haber utilizado una persona que trabaje en minería, de estos pirquineros que recorren el sector, como se ha hecho en otros casos, se ha hecho en el norte con la desaparición de un joven también. Entonces, yo pienso que no se distribuyó bien los recursos que existían en esa época. Creo que hoy en día, si se organiza una nueva búsqueda, es más, sumando lo que a lo mejor estuvimos en algún momento trabajando en ese sector, yo pienso que se daría el resultado. ¿Por qué? Porque hoy tenemos tecnología de punta, tenemos, ¿cómo se llama?, otra visión para poder, qué es lo que se está buscando, dónde se va a buscar, cuál es la distribución que se va a hacer, y lo más importante, tener la visión de un experto en gestión del riesgo de desastre. ¿Por qué? Sí. Porque desde 10 años atrás hasta ahora pueden haber movimiento de masa, la nevazón que recibió el sector también, las aguas lluvias que han generado durante los inviernos, etcétera. Claro. Eso hace movimiento, ¿cierto? Alguna. Entiendo yo lo que usted manifiesta, pero aquí creo yo que el problema es bastante más profundo que una mala investigación, porque han pasado 10 años y los papás han estado permanentemente viniendo a Chile cada vez que pueden, con los recursos que pueden, para seguir haciendo o tratando de crear conciencia de la necesidad de que hay que buscar a su hijo. Esa necesidad no se ha atendido en 10 años. Entonces aquí hay una negligencia de manera permanente que no se puede entender, y yo quiero dejar planteado aquí para que ojalá Luis y Cándida me lo puedan contestar a la vuelta de comerciales. ¿Cuánto creen que pesó que ustedes hayan sido de origen argentino y que hayan estado fuera de Chile en esta investigación para que no se buscara el destino de su hijo? Hacemos una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Contigo en Directo y estamos conversando con Luis Roldán y Cándida Guzmán, padres de Marco Roldán, quien desapareció lamentablemente hace 10 años en nuestro país y hasta ahora no se ha logrado establecer qué pasó con él. Estamos conversando también con David Michea, ex carabinero que participó en la investigación, y habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Cuánto pesó en este caso que ustedes fueran extranjeros, Luis y Cándida, y que estuvieran en Argentina? Que no fueran chilenos, porque al margen de eso creo yo que tal como retrataba David, las investigaciones en nuestro país no se hacían de manera tan acuciosa antes ni con todos los recursos que tenemos hoy día. Eso es algo que hay que dar por sentado. O sea, ha quedado en evidencia con diversos casos que se han producido acá en Chile que son indesmentibles. Pero aquí, ¿cuánto creen ustedes que pasó y que dejó de pasar porque ustedes fueran argentinos? Bueno, agradezco la sinceridad de David, que lo explicó exactamente lo que sucedió y las falencias que hubo. Yo quiero pensar que la justicia no tiene nada que ver con la nacionalidad de las personas que están en crisis. Entonces, la verdad es que eso no debería ser. Espero de que todo lo que pasó, todas las falencias que hubo, no hayan sido porque era un argentino. La verdad que me duele mucho el hecho de que se pueda estar discriminando y jugando con la vida de una persona, ¿no? que era fundamental la búsqueda, el auxilio rápido, el poder encontrarlo enseguida. No se me ocurrió en ningún momento de que pudiera suceder tal cosa. Ahora, Cándida, Luis, ¿cierto? Claro, entonces, claro que sí. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron acá ustedes cuando se produjo la desaparición? Apenas se produjo. Me imagino que tampoco pudieron tener tanta continuidad en el tiempo, ¿no? Ustedes viajaron en una primera instancia, pero ¿cuánto tiempo pudieron permanecer acá? No, yo estuve 3 años ahí al pie de cerro, ahí en Cochihuas. 3 años ahí. Tengo ese cerro, creo, prendido en mi retina. Sí. Después estuve todo el tiempo, porque era estar para molestar, para que las cosas... Para hacer presión. Para presión, para que las diligencias se hicieran, porque
En realidad por ahí se vencían los pedidos del fiscal y las diligencias no se hacían. Entonces yo era la molestia, el clavo, pero era la única forma de que en realidad se pudiera, al menos de vez en cuando, que se hicieran las diligencias. Y bueno, y muchas cosas, mucha búsqueda hubo de personas, de voluntarios y de gente que iba a plegarse con mi hijo a la búsqueda, que luego tampoco lo permitieron. Uh-huh. Entonces, y yo seguí hasta el 2019, que yo estuve permanentemente en Chile. Prácticamente yo venía aquí a mi casa de visita unos días y volví a Chile, porque era la única forma de poder llevar adelante la causa de Marco. De hecho, se notó eso, que realmente hasta que estuvo Candy, en cierta forma se hacían diligencias. A veces, lógicamente, en el último tiempo, un poco esporádicas, pero hoy, por ejemplo, realmente cada 6 meses se hace una diligencia o quizás más tiempo. O sea, se nota y se nota claro, cuánta presión ejerce la presencia de ustedes, ¿no? Sí, desde el 2019 que realmente se hicieron, ¿cuánto? 2 diligencias más, está bien. Lógicamente tuvimos la mala suerte. Tuvimos la pandemia, tuvimos el estallido social de Chile. Y después vino la pandemia, ¿no es cierto? Pero realmente a veces sentimos que había muchos detalles por seguir investigando, como decía David, o sea, esta es una investigación, miren, nosotros hemos releído la carpeta de investigaciones infinidad de veces, y a veces no entendemos, digamos, cómo es, por ejemplo, la verdad que a mí me quedó una sensación del primer fiscal, que lo voy a nombrar, Andrés Kelly. Ese señor parece que no quería encontrar nada, o sea, realmente se cometió tantos errores que parece mentira. De hecho, les comento, y se debe recordar, David, Gope marca una piedra que estaba totalmente distante realmente de la piedra donde Freddy le saca la foto a Marco. Esa piedra, realmente recién se pudo saber cuál era exactamente 10 meses después. El 11 de octubre del 2013, la PDI recién define cuál es la piedra. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el Gope identificó otra piedra? ¿Por qué se estaba buscando en un lugar incorrecto? Entonces, sus fallas tan graves, tan increíbles, que no sé, parece que no haber sido hecho por profesionales o gente que realmente quería encontrar a Marco. O sea, eso es lo que a mí siempre me quedó esa sensación. Luis. O algo pasó ahí que no se quería encontrar, se lo dejó ir al francés, que quizás sabía algo, pudo haber visto algo, entonces eso llama mucho la atención. Ahora, Luis, ¿por qué se produce el cambio de investigación o de policía? Usted mencionaba que primero trabajó el Gope de Carabineros y después menciona a la Policía de Investigaciones. ¿Por qué se produce ese cambio? Porque nosotros empezamos a pedir, nosotros empezamos a pedir porque se seguía buscando en el cerro, era buscar un niño perdido cuando esto pudo haber pasado otra cosa. Era hacer investigación. Muchas veces. Y ahí aparece un hecho muy importante, que también lo quiero mencionar, que alguien nos dice, un lugareño nos dice que hay una persona ahí muy violenta en la zona que pudo haber tenido que ver con la desaparición de Marco. Entonces, ¿Y esa persona se investiga? ¿Se le investiga? Sí, es una persona que se está investigando hoy. Yo voy inmediatamente, eso fue en el mes de abril, yo voy inmediatamente a la fiscalía y le aviso al fiscal Andrés Kelly, mire, me están diciendo tal cosa. ¿Y saben qué? Yo estaba en un tratamiento psiquiátrico en Coquimbo y un carabinero que formaba parte de esa primera etapa donde se estaba buscando me avisa y me dice, che, ¿por qué no investigaron a esta persona? Y esa persona, ¿sabe qué hace? Me da vuelta la computadora y me muestra en el retén que está en donde está la cruz de donde está la cruz en Coquimbo, me lleva ahí y me dice, Luis, acompáñame. Espera que se vaya un compañero de él, de la oficina, da vuelta a una computadora y me dice, mira lo que es esta señora. Y realmente ahí yo eso lo voy y lo denuncio a este señor, lo anota, incluso está anotado en la carátula, en una de las hojas, y nunca hizo nada, nunca investigó a esa persona. Pero cuando él a usted le dice, mira lo que es este señor, ¿qué le muestra ahí?
Uy, una cantidad de antecedentes, golpeando. Era como antecedentes policiales. Sí, antecedentes policiales, todos arreglados con dinero. Todos arreglados con dinero. Haber violado a una persona, una niña, o sea, realmente entonces digo, ¿cómo puede ser? Tenía una persona ahí donde tenía elementos, tenía antecedentes y nadie se le ocurre investigar. Entonces insistimos tanto hasta que me recuerdo que en el mes de abril o mayo ahí comienza a intervenir la PDI, que desgraciadamente también nos toca este señor Vakovich, que la verdad no creo que no hizo nada. Una vez me encontré con un padre de un desaparecido y me dice, ¿sabes lo que hace Vakovich? Le gusta viajar por el mundo. De hecho, vino acá a Córdoba, tenía que venir a entrevistar acá a una persona que dijo que conocía a Frederick y que Frederick hablaba perfectamente español, porque Frederick en una primera instancia se hace el que no habla español, pero habla español perfectamente. Incluso tenemos un reportaje de un canal de Córdoba y ahí, digamos, la persona se ve que entiende. Entonces hay muchas fallas, Melissa. Yo digo, o sea, tampoco les benefició el cambio a la policía de investigaciones. O sea, independiente de que haya pasado primero por Carabineros. Tampoco tuvimos suerte. Tampoco tuvimos suerte con ellos porque, bueno, en definitiva, dejaban pasar diligencias que les pidió el fiscal. Después, cuando empecé a exigirle que cumplieran con esas diligencias que tenían que hacer, un día apareció Vakovich y me dijo, me voy, renuncio del caso. Y se fue. Nos abandonó, nos dejó así. Increíble. Entonces, increíble lo que ustedes están contando. Nada. Mira, te podés imaginar lo que es la impotencia de nosotros, lo que hemos pasado, lo que seguimos pasando en 10 años. Sí. Te podés imaginar lo que es nuestra vida. Entonces, establecer una vida a los pies de un cerro esperando novedades y esperando diligencias que no se realizan o tratando de hacer ustedes la investigación, que es lo que nosotros hemos destacado en más de una oportunidad, que son las familias las que terminan investigando, las que terminan haciendo una investigación mucho mejor que los profesionales, y son esas las situaciones que generan indignación, son esas las situaciones que uno no puede entender. Nosotros estudiamos la carpeta y sacábamos todo lo que nos parecía relevante y eso lo llevábamos al fiscal. Y después también declaraciones que se tomaron, que se hicieron grabadas y filmadas y cosas que me parecen muy importantes. No se tuvieron en cuenta, o sea, no se dieron cuenta lo que esta persona, el declarante, estaba diciendo. Entonces, es una cosa que en realidad, Por eso en su momento nosotros pedimos que interviniera alguna persona. Yo lo escucho a David, la verdad, y veo, bueno, tiene que haber una persona que tome la carpeta. Hay elementos, como le decía, hay muchos elementos. Mira, hay tantas cosas que no estaban investigadas. Una vez, y son tantos los errores, por lo demás, ¿no? Tanta la negligencia al investigar. Mire, una vez este señor, para desviar la atención, este lugareño que todos saben quién es, no lo quiero nombrar, pero todos saben en Cochihuás quién es, porque todo el mundo sabe que pudo haber sido él que le hizo algo a Marco, y nos presentó, digamos, una fotografía donde había un cuchillo que parecía que estaba con sangre, y al lado había un carabinero. ¿Quieren creer que nunca identificaron a ese carabinero? ¿Cómo puede ser si vos tenés una foto, no podés identificar a un carabinero? Obvio. Entonces es porque no se quiere encontrar nada, o sea, no se quiere avanzar, ¿no es cierto? Esa es la sensación. Da toda la sensación de que... Es esa la sensación que queda, ¿no? Sí, llega un punto que hasta ahí, y de ahí no pasa. Y bueno, lo que falta es investigación, porque búsqueda se hizo mal, pero se hizo. Claro, entonces, pero ¿a usted les consta que se buscó en esas quebradas que mencionaba David? Y la verdad que, mira, no sé hasta qué punto, porque como mencionaba David, se tendría que haber hecho cuadrículas, se tendría que haber avanzado de abajo a lo mejor para arriba, buscando así de ese modo y no subiendo y bajando a lo mejor por los senderos o por los caminos que están marcados. Entonces no fue digamos organizado una buena búsqueda seria. Esto que a ustedes los dejara tranquilos también. No. Mire, hay un elemento muy claro que Candy lo vivió,
el GOPE en una oportunidad, nosotros hablábamos de una mina, que esa mina era muy importante que está la muy verificaran. cerca de... Está muy cerca y era importante que la verificaran. Sí. Resulta que decían el GOPE que ellos habían entrado. Candy les aseguró que no, porque ella había andado por la zona, había visto, y bueno, este señor, incluso delante del fiscal actual, ¿no es cierto?, que hay, que es el señor, tuvieron ellos que reconocer que nunca entraron a la mina. Y primero, muchas veces lo habían dicho que sí, que ellos investigaron la mina. Entonces, imagínense todas estas cosas que han pasado, que nosotros tenemos muy claras. Es nuestro hijo que se nos perdió. O sea, yo entiendo que cualquier padre haría lo mismo y nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para hacerlo. Estamos a 1550 kilómetros de distancia. Ahora, por ejemplo, fuimos en el mes de enero, supuestamente se iban a hacer diligencias y no se hicieron. Y eso que, la verdad, honestamente, entendemos que el señor Adrián Vega es el que más nos ha atendido y con el que más se han logrado avances. ¿Y quién es Adrián Vega en este minuto? Adrián Vega es el fiscal actual. El fiscal actual, ya. ¿Y la causa ha pasado por cuántos fiscales? 3. 3 fiscales. 3, perfecto. Y con Entonces, el último... Con el último es con el que ustedes han tratado de lograr y han tenido mayor avance en las diligencias también, ¿no? Hemos tenido mayor avance, digamos que él reconoció todos los errores que hubo y él personalmente va a las diligencias, la verdad que lo hemos nos hace notado participar en esas diligencias, pero en realidad, digamos, queda de todo ahí. Tenemos la sensación de que todo queda media, no se profundiza nada. Entonces, y ahora se iba a hacer a los primeros días de la primera semana de marzo, estaba pactada una diligencia que se iba a hacer al pie del cerro, se iba a hacer ahí una búsqueda con un equipo que él fue el que utilizó para el astrónomo. Ahí hay un caso clarito que la verdad que identifica lo que dijo David. Sí, que ahora se busca con más profesionalismo, ¿no? Al astrónomo se encontró rápido porque se trabajó bien. O sea, se trabajó profesionalmente. ¿Por qué al astrónomo lo encontraron en 2 meses? O sea, creo que incluso... Bueno, Luis, porque ahí se trabajó. Cándida, les queremos agradecer por haber estado con nosotros en el programa. Vamos a seguir muy pendientes de esas diligencias que se van a realizar a contar de los primeros días de marzo, y sobre todo para que el tema no pierda relevancia, porque creo que ese es uno de los elementos que también suma y hoy día lamentablemente en nuestro país es necesario para que se busquen a las personas que han desaparecido en diferentes circunstancias. Así es que vamos a seguir en contacto con ustedes y muy al tanto de lo que pasa con la búsqueda de Marco. Cuenten con nosotros y por supuesto vamos a estar apoyándolos en esa búsqueda también. Gracias, David, por haberse contactado con nosotros también y por toda la sinceridad, ¿no? Respecto de las cosas que nos contó. Gracias, David.